Buenos Ciro, por la días. mañana, buenos días, buenos a todos en Grupo Fórmula. Bueno, ayer, como lo informamos aquí, se conoció que una parte del gobierno federal, la Secretaría Anticorrupción, declaró nula toda la licitación para la compra consolidada de medicamentos 2025-2026, luego de las investigaciones que hace, las investigaciones en concreto contra Birmex, Sí, la señor. empresa de compradora, por haber adjudicado un porcentaje, no todo, sino un porcentaje de estos medicamentos a sobreprecio. Nosotros preguntábamos aquí, bueno, pues esto qué va a significar para todo este proceso muy complicado, difícil, que de alguna manera hemos venido acompañando de compra de medicamentos. Y pudimos informar ayer, información que nos dio la Secretaría de Salud, de que independientemente de esta decisión, el suministro de medicamentos estaría garantizado. Esto además lo expuso el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, a quien saludamos. Eduardo, gusto en saludarte, buenos días. Hola Ciro, gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Y la primera pregunta es, y la hacemos, y sé que una parte de la respuesta no es tuya, ¿hay una gran descoordinación en las decisiones del gobierno? Por un lado, una parte muy importante, ustedes, la Secretaría de Salud, haciendo el ejercicio para reducir el problema de desabasto de medicamentos, para sacar adelante las licitaciones, y otra parte del gobierno, ¡pum!, toma una medida tan drástica, o por el contrario, el área anticorrupción está haciendo su trabajo y ustedes pues tienen que garantizar el suministro, pase lo que pase. Y es la pregunta, yo hoy viendo la prensa veo que se están haciendo varios. ¿Qué fue esto, Eduardo? ¿Qué es esto de Sí, poner una sanción así en medio de un proceso de licitación tan complicado en un tema tan delicado como la compra de medicamentos? pues como ustedes ya lo mencionaron y lo hemos platicado en este espacio, desde hace un buen rato teníamos presente que un número de esas claves, 175 de 2.780 claves que hemos comprado, habían sido compradas o sospechábamos habían sido compradas a sobreprecio. Nada más para dejar claro, hemos hecho muchas compras en este periodo. La licitación es aproximadamente la mitad de las claves que hemos comprado han sido por licitación. El resto han sido por adjudicaciones directas asociadas a productos de patente y fuente única. Entonces, lo que se cae ahora es la licitación, no todo lo que hemos comprado, nada más como una consideración. Pero Es la yo, mitad, es más o menos la mitad de lo que han de las comprado, claves, correcto. de las Lo que hemos claves. Nosotros empezamos esta investigación desde enero con la ayuda de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y lo que ellos determinaron y que se presentó directamente a Birmex hace 2 días es que independientemente de que se hubieran adjudicado a sobreprecio solo 175 claves, o por lo menos 175 claves, la licitación tenía que declararse nula porque no podíamos simplemente escoger unas claves y otras. El proceso venía viciado y el único mecanismo jurídico para resolver este proceso era declarar la nulidad de la licitación completa. Es decir, como el proceso estaba viciado, aunque solo 175 claves hubieran resultado en un sobrecosto, la Secretaría de Anticorrupción determinó que, de acuerdo a los elementos legales, tenía que considerar la nulidad completa de todas las claves. Entonces, lo que trabajamos con ellos es coordinarnos para ver cómo le hacíamos hacia adelante, sabiendo que un número importante de las claves, la gran mayoría de las 1.500 que se compraron en la licitación, solo el 175 teníamos que cambiar y hacer un nuevo proceso de encontrar un proveedor nuevo o poner a competir a los proveedores anteriores que habían participado y que habían sido desfavorecidos y no adjudicados, inclusive ofertando a menores precios. Entonces, este proceso que estamos viviendo hoy, aunque va a ser complicado, no es fácil, pero creemos que es la ruta que tenemos que seguir legalmente, porque no había manera de mantener viva la licitación por los vicios que incidieron en que, aunque sea un porcentaje pequeño, pero un porcentaje de las claves salieran a sobrecosto. Pero Pero cuando hemos dices, estado, perdón que te interrumpa, creemos que es claro, la vía que debemos seguir legalmente, ¿creemos, Eduardo? ¿O bueno, no, es la sabemos, yo vía creo que el que área jurídica del gobierno federal les dijo que había que seguir? sí, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno determinó que, de acuerdo a ley y de acuerdo a derecho, conforme a las normas que tenemos para comprar, se tenía que declarar o se tuvo que declarar
la nulidad. Y viendo las causales, entendemos nosotros perfectamente. Es algo que no es fácil tomar la decisión, pero es lo que yo creo que conforme a derecho se debe hacer. El problema para nosotros, evidentemente, es que tenemos, como ya lo mencionabas tú, que balancear al mismo tiempo, cumplir estas resoluciones legales que creemos que deben dejar un precedente bueno de que si algo se hace mal se echa para atrás, y al mismo tiempo balancear el abasto que impera, que es complicado y que en este momento urge en muchísimos sentidos. Entonces, lo que decidimos hacer con el equipo de anticorrupción y gobierno es lo siguiente. Se pidió desde hace un mes, básicamente todo lo que considerábamos no tenía un problema de sobrecosto o no había ninguna sospecha de sobrecosto. Eso se comenzó a entregar y se ha entregado ya más del 60-65% al corte de hace algunos días. Y además, hace 3-4 días también comenzamos la emisión, es decir, pedir otros 2 meses de abasto de prácticamente todas las claves que no tenían problema de sobrecosto. Esas claves pues tienen que llegar entre 10 y 15 días posterior a que uno las pide. Entonces, lo que tratamos de referir ayer es que esto que hemos coordinado como proceso juntos con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es, ya recibimos lo primero que pedimos, ya pedimos más, todo eso que se pidió legalmente lo podemos recibir. Esta nulidad aplica a decirnos que ya no podemos pedir más de lo que ya hemos pedido, pero lo que se ha solicitado lo podemos recibir, lo podemos pagar, los pacientes lo pueden usar y eso nos da un colchón de aproximadamente 2 meses, esperemos que va a ser mucho menos para reponer el proceso, regresar las claves que estaban adjudicadas de manera correcta en un proceso transparente a los mejores postores, si se determina que así lo fueron, es decir, generar nuevos contratos de esas claves que estaban bien, pero a los postores que hicieron el mejor esfuerzo y con las mejores Ujú. condiciones, y las 175 claves o las que se determinen que se tienen que modificar, esas hacer un proceso de encontrar la mejor proveeduría en este mismo periodo. Lo que hemos trabajado con la Vía Secretaría, licitación o asignación directa? eso vía un proceso que se llama invitación a cuanto menos tres, que es un proceso más bien competitivo, no es una licitación per se, pero es un proceso Sí. transparente en el que invitas a las empresas a subastar de acuerdo a precio, siempre y cuando cumplan en términos de calidad, temas administrativos, legales. Sí, sí, sí. Entonces, lo que estamos viviendo como sector, y en serio, sí estamos coordinados, esto lo hemos trabajado con la Secretaría de Anticorrupción en Gobierno, sabíamos que venía desde hace ya algunos días, es pedir lo suficiente para que el abasto en este momento vaya llegando con lo que habíamos comprado antes y en ese periodo en el que se está llegando y consumiendo lo que solicitamos, reponer los procesos, tener nuevos contratos y esperamos a finales de mes ya tener regularizados esos contratos de vuelta y comenzar a pedir otra vez. Entonces, es lo que Lo estamos dijeron trabajando. ayer, Sí. lo dijeron ayer. Esta decisión administrativa que toma el gobierno vía la Secretaría Anticorrupción no tiene por qué agravar un problema de abasto de medicamentos. Sí, esa es una de las cosas que priorizamos y por eso esta solicitud que hemos hecho de 2 meses de abasto de todos los contratos que los que estaban asignados al mejor proveedor, pues los pedimos. Y de esa manera, lo que creemos es que en este periodo de 3-4 semanas en lo que se restablecen los contratos, nos van a seguir llegando cosas. Ayer en la noche, y Ujú. esa era una de las principales preocupaciones de la industria, tan pronto pasó y se filtró primero la resolución de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, prácticamente toda la industria nos buscó. Y una de las principales preocupaciones es todo lo que nos han pedido, todo lo que hemos entregado, ¿lo van a pagar? ¿Lo van a poder usar los pacientes? Y la respuesta de la opinión jurídica que tenemos de la propia Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es sí. Todo lo que recibimos se puede usar. Y todo lo que pedimos que estaba en proceso de entregarse se puede usar. Y ayer hablamos con la industria para explicarles este proceso Y y hablaron con ellos. les explicamos las causales de la nulidad del fallo, las razones por las que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno determinó que aunque hubiera un número de claves que nosotros determinábamos con potencial sobreprecio, las razones jurídicas explicaban por qué el proceso en su totalidad tenía que ser repuesto. Les explicamos la ruta crítica hacia la generación de los nuevos contratos y muy importante para nosotros y yo creo que para todos los que nos escuchan, les pedimos que
cumplan todas las órdenes de suministro que les hemos emitido, pero que todavía no han entregado. Y el compromiso Bien, de ellos creo que fue perdón, bueno, la verdad, sí, perdón. la respuesta fue buena. Perdón que te interrumpa, pero tenemos que hacer un corte. Por ahí Sofía Enríquez quiere hacerte una pregunta y me llama Claro. la atención, como dices, se filtró la resolución de la Secretaría Anticorrupción hace un par de días. ¿Nos esperas un momento para Sí, concluir la entrevista, Eduardo? con gusto. Gracias. Estamos conversando con Eduardo Clark, el subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud. Volvemos. 7:24, seguimos conversando con el subsecretario del sector salud, con Eduardo Clark. Nos ha hecho una explicación de qué fue lo que ocurrió, creo que muy detallada, entre la adaptación que se tuvo que hacer en el sector salud después de que la Secretaría Anticorrupción del gobierno federal ordenó la suspensión de una licitación porque encontró irregularidades, algo que por lo demás ya estaba anunciado. Y pues lo que ha hecho la Secretaría de Salud o ha tenido que hacer en las últimas horas para que esta decisión no afecte el suministro de medicamentos. Pero me brincó, Eduardo, que dijeras el martes, estamos a jueves, ¿verdad? El martes se filtró la resolución de la Secretaría Anticorrupción y pues los industriales del sector se pusieron en contacto con ustedes. ¿Se filtró esta decisión, Eduardo? Desafortunadamente, desde algún área de Birmex se les hizo llegar, es algo que ya se está investigando. También es que lo que se les notificó, lo que recibieron muchos de ellos, es un documento largo que ni siquiera hemos validado si es la filtración exacta o del documento jurídico que nos mandaron. Lo que sí es que la industria, casi tan pronto Birmex se enteró, eh, pues nos empezó a llamar y pues eso ya lo estamos investigando. Es algo que no nos hubiera gustado que hubiera pasado, evidentemente, porque queríamos hacer con mucho más orden, llamar a la industria no un poco reactivamente, sino proactivamente a decirles esto es lo que está ocurriendo y nos obligó a acelerar algunos de los procesos. Es algo que está investigando para entender si lo que se filtró efectivamente es el documento que se entregó por parte de Anticorrupción y Buen Gobierno en Birmex. Lo que sí es que sí, la industria pues no lo supo de nuestra parte y por eso ayer nos juntamos de emergencia con ellos para explicarles, era un proceso que pensábamos hacer de manera más ordenada. Bien. Sofía, buen día. Eduardo, buen día. La tarjeta que Hola. publicaban ayer decía que este porcentaje, este 6% que se tiene que volver a licitar, el que salió a sobrecosto, en ese porcentaje pueden participar incluso esas empresas que habían ganado a sobrecosto. Con esto, ¿ustedes están descartando que haya habido algún tipo de corrupción entre empresas y funcionarios y por eso se les haya otorgado esta licitación a ellos? ¿Están limpias las empresas en esta investigación? A mí no me toca determinar eso, es algo que está en Anticorrupción y Buen Gobierno, pero para reponer el proceso, puede que en ciertos casos las empresas que ganaron a un sobrecosto no haya sido necesariamente porque ellas hicieron algo ilegal, algo incorrecto, Indebido. pero porque tal vez se descalificó a alguien y a menor precio o a una serie de proveedores a menor precio y por esa razón quedaron adjudicados. Lo que vamos a hacer y realizar es evaluar todas las propuestas que participaron, ver cuáles sí cumplen técnicamente, es decir, en términos de la calidad de los productos, en términos administrativos, como ser titulares del registro sanitario, es decir, fabricantes, y en caso de que pasen ese filtro, invitarlos a esta propuesta competitiva. Lo que sí es que todo lo que estamos haciendo y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno está tratando de hacer es ayudarnos a determinar responsabilidades también desde el lado jurídico en un proceso aparte al de la reasignación de los contratos. Es decir, vamos a reasignar contratos de las empresas que cumplan, que podamos invitar, y al mismo tiempo hay otro proceso en curso de responsabilidades que está haciendo Birmex para ver si personajes, servidores públicos o privados tienen alguna responsabilidad. Eduardo, ya nada más para terminar, este proceso, ¿cuándo sería esta subasta? Y en este momento, ¿cuál es el porcentaje de abasto que hay en los centros de salud, en los hospitales? Claro, estamos buscando que el proceso de la generación de los nuevos proveedores y contratos ocurra durante este mismo mes de abril.
y con eso podríamos reiniciar el suministro de algunos de esos, no algunos, de prácticamente la totalidad de los insumos en disputa a inicios de mayo. Para tu segunda pregunta, en este momento, de prácticamente todo lo que hemos pedido y solicitado que representa la necesidad de abasto de una buena parte del sector, hemos recibido, como ya decía, casi un poco más del 70% del original. Con eso estimamos que en el IMSS ya estamos regresando a niveles de receta surtida de alrededor del 95% de las recetas solicitadas, después de haber bajado algunos puntos porcentuales. Y en el IMSS Bienestar seguimos en un proceso de cálculo. Lo que sí es que creemos que sí hemos subido, que el número de claves que no tenían existencia se ha incrementado, pues de antes tener tal vez 70-80% de las claves en el mejor de los casos, ahora ya estar pegando 85-90% de las claves con suministro en los estados. Muy bien. Te agradecemos mucho, como siempre. Gracias, subsecretario Eduardo A Clark. sus Buen órdenes. día. Gracias por el espacio. Gracias. ¿Cómo ven? Pues yo me quedo con la certeza, Ciro, de que está haciendo todo lo posible la Secretaría de Salud por sacar este proceso, pese a que están estas 175 claves, pues digamos que en revisión, ¿no? Que no afectarán mayormente el proyecto, el proceso. Ya escuchamos los porcentajes más o menos de abasto, uno en cálculo, en el IMSS Bienestar, en el Seguro Social sobre el 95%. Que son más o menos los que nos dio Eduardo Clark hace, cuando hablamos con él, un par de La semanas. semana No sé, pasada era, par de semanas, la semana y media, semana ¿no? pasada Más o era menos. 61%, hoy Sí. nos habla de un 70%. Que no se modifica. 70%. Y que se está haciendo todo, Ciro, lo necesario para que no se entorpezca, ¿no? Digo, sí me parece toda una concesión, desde la parte legal. Está bien, qué bueno que se interpreta de esa forma, se tiene que parar todo el procedimiento, pero no se para, Ciro, ¿no? El punto es, se tiene que detener todo el procedimiento porque así lo indica la Secretaría de la Función Pública o la del Buen Gobierno, pero no se para, continúa y de esa forma pues no hay una afectación mayor. Yo quiero pensar que esa es la valoración que desde la Secretaría de Salud sí, están haciendo. Porque ¿no? la Secretaría Anticorrupción dirá, pues, yo tengo que hacer mi trabajo. Sí, por supuesto. Sí. Y yo ya detecté esto y lo tengo que informar y tengo que tomar una decisión. Así es. Tengo que detener ese proceso porque detectamos tal cosa. 175 de las 2.700 claves. compras, o cómo le... Las cómo le claves, llaman las ahí. claves. Las claves, que pues es menos del 10%, sería como un Sí, 6%, se están vendiendo a sobreprecio y se tiene que tener todo el procedimiento. Está bien. Y la respuesta del propio gobierno, por el lado de la Secretaría de Salud, pues que se haga, pero no paremos. Que esto no signifique dar un paso atrás o un paso muy grande atrás en la dura tarea que han emprendido, que es tratar de que no haya desabasto de medicamentos, en fin. Y pues siempre agradecerle a una fuente informativa cuando es tan clara y dice, como lo hizo hace unos minutos aquí Eduardo Clark, que nos dijo, pues la información se filtró. Esa información no tendría que haberse hecho pública. Y además, no solo dijo eso, sino dijo, ya sabemos que fue Birmex Así es, en Birmex, alguien en Birmex. quien la filtró. Habría que ver quién es el señor Birmex. ¿Sí? Que si tenemos que hacer el retrato hablado del señor Birmex, pues quién es. Porque decir Birmex es decir todo y al mismo tiempo no es decir mucho, ¿no? Y eso también, tercer punto, creo que lo dijo con mucha honestidad, con mucha sinceridad Eduardo Clark, dice, y eso nos llevó a tener una actitud reactiva ante la industria, porque pues la industria se enteró no por nosotros, se enteró por una filtración que esto estaba ocurriendo. En fin. Así es. Qué cosas, ¿eh? Da a entender que Birmex le da un pitazo, o alguien de Birmex le da un pitazo a los proveedores, y los proveedores son los que se alertan, ¿sí o no? Pareciera que da a entender esa línea de información, por decirlo de alguna forma. Supongo que el proceso de comunicación, de transmisión de comunicación, en un caso así, es que el área sancionadora, la Secretaría de Anticorrupción, le informa al área sancionada, que es Birmex. Supongo. Sí. Y supongo que tendría que informarle también a la Secretaría de Salud, que es un área afectada. Y en alguno de esos tramos de comunicación
un funcionario filtra, como dijo el subsecretario Clark, la noticia y crea este revuelo, que ayer en Palacio Nacional y esta mañana aquí, el gobierno federal, a través del subsecretario Clark, dice no va a detonar una crisis de desabasto de medicamentos. Yo así lo resumiría, Sofía. Sí, justamente leyendo la tarjeta informativa que mandó ayer la Secretaría de Salud, dice el día de ayer, martes 8 de abril, la Secretaría resolvió tal, y en la misma fecha dicha resolución fue notificada a Birmex. Es decir, Ayer el mismo martes, Bueno, el 8, perdóname. martes se le notificó a Birmex, y recordar también que son los funcionarios de Birmex los que están separados de sus cargos durante esta Pues sí. investigación por este sobreprecio. No sabemos Ahora, qué los funcionarios están. funcionarios de Birmex, que repito, ¿quiénes son los funcionarios de Sí, Birmex? no los Dirán, conocemos. no fuimos nosotros. ¿Por qué no le preguntan a la Secretaría Anticorrupción si no fueron ellos quienes filtraron? Claro. Porque también Secretaría Anticorrupción, si Raquel Buenrostro y ¿cuántos más? ¿Cuántos más tienen acceso a esa información? Híjoles. No es que la señora Raquel Buenrostro haya filtrado la información, pero ¿cuánta gente más de su secretaría tuvo acceso a esa información? En fin, vámonos a pausa, 7:35, volvemos.